Soy Cran Arellano y este es mi canal Palabra de Vida, tu canal. Siempre cuando pasamos momentos como ahora de pandemia, epidemias, cuando hay terremotos, maremotos, catástrofes, incendios, corrupciones en los países, muertes, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, siempre en el mundo denominacional religioso, se alzan las voces diciendo, ya viene Jesucristo, ya viene el rapto, ya viene Jesucristo a traer juicio a la tierra, a traer juicio con fuego a la tierra, ya vienen las tribulaciones de Jesucristo, ya viene el castigo para los impíos, ya viene ese juicio y Jesús dará muerte a todos los impíos junto con la tierra, porque en la tierra acontecerá una gran hecatombe nuclear y los buenos en Jesucristo se salvarán y estarán con el Señor por siempre y para siempre y serán felices. Te comento, en 1914, en la Primera Guerra Mundial, todos tildaban a Hitler como el anticristo. Hitler es el anticristo. Por la Primera Guerra Mundial ya viene Cristo. La tierra se va a partir en dos. Ya viene el juicio final en 1914, cuando probablemente usted y yo no habíamos nacido. En la Segunda Guerra Mundial, el genocidio en 1941, judíos asesinados en cámaras de gas. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados en cámaras de gas, comandado por Hitler. Hitler lo tildaban, Hitler es el anticristo, Hitler es la bestia, Hitler es el 666. Pero te comento, mi amigo, querido amigo que estás allí, del otro lado del YouTube, que hace 2000 años, Juan, en su libro Primera de Juan, capítulo 1, verso 18, dijo que habían muchos anticristos. Y en el versículo 22 dijo que el anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué hablan hoy, sobre todo en esta época del COVID, de la peste, de este virus, que ya viene el anticristo? Si Juan ya lo dijo, que estaba entre ellos hace 2000 años. Entonces, ¿qué está correcto? Esa teoría del anticristo, del arrebatamiento y de que todos se van a morir y Jesús va a venir a juzgar a los impíos y a los malos. ¿Eso es correcto? ¿O es correcto lo de Juan, que está escrito en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que dice que hay muchos anticristos? Primera de Juan capítulo 1, verso 18. Y en el verso 22 dice que el que niega al Padre y al Hijo, ese es el anticristo. Entonces, ¿cuál está mal? ¿Aquellos o la palabra de Dios? Yo creo que aquellos, porque yo creo que la palabra de Dios, escrita por el Espíritu Santo, inspirada por Él, es perfecta. Bueno, ahí lo dejo. Seguimos. En Marcos capítulo 8, verso 38, dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Lo repito, porque el que se avergonzare de mí, aquí está hablando Jesús, y de mis palabras, o sea, de las palabras de Jesús, en esta generación, una generación, ¿cuánto más o menos de tiempo es? Entre 40 y 60 años. Una generación. Mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, porque Jesús le está hablando ahí están los discípulos de Jesús, ahí está la gente. El Hijo del Hombre, hablando de él, se avergonzará también de él. ¿De quién él? Del que se avergüenza de Jesús
y de sus palabras en esa generación, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, ¿en qué momento Jesús se avergonzará de aquel que se avergonzare de él y de sus palabras? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el tiempo de esa generación. ¿De quién? De aquel que se avergonzare de él. Cuando venga, ¿cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Voy de nuevo. Jesús, lo voy a poner así, gráficamente. Jesús estaba con sus discípulos, estaba con la gente alrededor y les dijo, les miró a los ojos, les miró la cara, me imagino, porque era tal líder. Él no estaba hablando con los ojos en el cielo, sino mirando a la gente. Y le decía, escúcheme, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, entonces la gente que estaba pensando allí, recibiendo la palabra del Señor en esta generación, entonces entre nosotros, o dentro de unos 2 o 3 décadas, porque una generación está entre 40 y 60 años. Mis palabras, en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Claro, entonces la gente, como dice, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, ellos lo interpretan tontamente, religiosamente, lo interpretan como dentro de 2000 años. Pero Jesús está hablando a esa generación y en el momento que él se avergonzaría de aquel que se avergüenza de él, era cuando venga en la gloria de su Padre. No dentro de 2000 años, porque esa persona de esa generación que se avergonzó de Jesucristo ya no está hoy. ¿Y cómo Jesús se va a avergonzar de él si él ya murió? Porque la gente religiosa que habla de la teoría del rapto, de la tribulación, de la segunda venida del Señor, interpreta esto como dentro de 2000 años. No, aquí Jesús estaba hablando y le decía, en esta generación, aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por supuesto, porque Jesús no necesita esperar 2000 años para venir en la gloria de su Padre, porque Él es la gloria de su Padre y no necesita decir, dentro de los 1000 años vendré con los santos ángeles, porque hoy en día la manifestación de los ángeles es maravillosa y poderosa. Hay encuentros que miles y miles de creyentes hemos tenido con ángeles, porque es una manifestación de la gloria de Dios. Entonces la gente, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, lo interpreta como de aquí a 2000 años. Y es un grave error, porque está hablando de esa generación. Otra, Marcos capítulo 13. Sí, todavía como que la cosa no se ha entendido bien. Voy de nuevo. Marcos capítulo 13. Voy a leer desde el verso 24. Porque uno de los capítulos y libros que hablan de la teoría, de la falsa doctrina del arrebatamiento, de la segunda venida del Señor y del rapto, se agarran de Marcos capítulo 13 para hablar. Entonces yo lo voy a leer desde el verso 24 y el 30 lo vamos a ver. Mira lo que dice el versículo 24. Marcos 13, 24 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes y con gran poder y gloria. Y agarran este verso 26 para hablar de después, para hablar y sustentar su falsa teoría del arrebatamiento y del rapto, que esto es de acá a 2000 años, o sea, para hoy, o para estos tiempos. Verso 27.
Y es falso. Verso 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Entonces, a los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, está cerca, a las puertas. Él no va a decir está cerca, diciendo que, interpretando para dejar a libre interpretación de la gente que le está escuchando en ese momento, que se refiere a 2000 años. No, está cerca, está cerca. De cierto, ahora sí, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, que Jesucristo está diciendo que esa generación no pasará, porque Él no miente, que esa generación no pasará hasta que todo lo que dijo hasta antes del verso 30, todo lo que dijo pasará. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Al fin del mundo dentro de 2000 años? No, se estaba refiriendo al año 70, a la destrucción de Israel, donde iba a venir Jesucristo y su juicio, porque Israel estaba totalmente corrompida, totalmente en idolatría y en paganismo, e iba a venir un juicio en el año 70, la destrucción de Jerusalén. A eso se está refiriendo Jesús. Porque Jesús duró su ministerio 3 años y medio, 33 años. Después de 37 años, en 1970 pasa esto. Por eso les dijo a ellos, porque pasaron 37 años, después vino el juicio que Jesús está hablando aquí. 37 años, una generación, de 40 a 60 años, como les dije. Él está hablando de la destrucción de Jerusalén. No dentro de 2000 años, sabe cuándo y qué cosa. Porque si es dentro de 2000 años esto, Jesús mintió. Porque dijo, esta generación. Y la gente sigue pensando en que esto, y se toman de este versículo para hablar estupideces, errores a las personas y confundirlas. Seguimos. Acá está otro verso más que se agarran y se toman de la misma escritura para justificar su doctrina tradicional, religiosa, hueca e infructuosa, que ha traído muchísimo daño. Dice Mateo 26, capítulos 63 y 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que. Desde ahora. ¿Qué significa desde ahora? ¿Desde ahora significa dentro de 2000 años o desde ese momento? Me imagino si yo le pregunto a mi sobrina, que ya va a cumplir 8 años, y yo le digo, Yaciel, ¿qué significa desde ahora? ¿Significa dentro de 2000 años o significa desde este momento? Y yo estoy muy seguro que me va a decir, tío Cran, eso significa desde este momento. Así me lo enseñaron en mi colegio. Pero ahora no. La gente, los indoctos, la gente que está amarrada a las tradiciones, y como decía Jesucristo, invalidan el mandamiento de Dios por obedecer tradiciones de hombres. Acá dice, y además os digo que desde ahora
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. La gente sí acepta que Jesucristo está sentado a la diestra del poder de Dios, porque Jesucristo hoy está sentado a la diestra del poder de Dios, no se va a sentar. Desde ahora, y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, ¿desde qué momento Jesús venía en las nubes del cielo? Porque dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Desde cuándo? Desde ese momento, porque Jesús dijo, desde ahora, no dentro de 2000 años va a venir en las nubes del cielo, sino desde ahora, desde ahora, desde ahora. Ahora, ¿cómo alucina a Jesús? Porque es una alucinación terrible. Eso es lo que trae la religión. La religión trae división, la religión trae confusión, la religión trae humanismo barato. La religión maldice, la religión hace que un pueblo sea infructuoso. La religión te ata. Por eso la palabra religión, ligión significa ligadura. Re es otra vez, ligarte otra vez, amarrarte otra vez. ¿Y sabe cómo la gente metida a esta religión, a esta doctrina falsa, alucina e imagina a Jesús así?